Bueno, continuamos en Universal TV Digital en el programa Hablemos de Política. En estos momentos estamos reunidos con personas, amigos, colegas, hermanos del programa Hablemos de Política. Estamos con Jimmy Romero, estamos con Jorge Manrique, con Ángel Neira, con Pepe Castillo y Roberto Gómez Sánchez. Estábamos hablando sobre la gobernanza, los beneficios que tendría un país sobre la gobernanza y, lógicamente, cómo se podría desarrollar una ciudadanía y el país mismo si se aplicara esa gobernanza de determinadas áreas. Pero estábamos con la palabra con Jorge Manrique y justamente queremos que él termine, redondee lo que nos quiere decir. Adelante, Jorge. Ok, muchas gracias, Ricardo. Entonces estaba comentando acerca de el problema de la gobernanza y la necesidad de gestar nuevos aires, nuevas formas de gobierno, pero a partir de determinados criterios, dando la naturaleza de nuestro país. Y que además no puede ser un enfoque nacionalista únicamente. Tiene que ser un enfoque global o mundial, más exactamente para decirlo, ¿no? Nosotros vivimos no en un sistema Perú, sino vivimos en un sistema mundo, totalmente interrelacionado ahora, ¿no? De tal manera de que las acciones que ejercen los países nos afectan directamente. Y además hay que considerar de que hay cierto grado de hegemonía o mucha hegemonía mundial que tiene una influencia determinante en el comportamiento y en el rumbo que sigue el Perú. Y en el también que de alguna manera siguen los líderes políticos gubernamentales, ¿no? Los gobiernos en los países atrasados no son gobiernos autónomos, son gobiernos que están siendo monitoreados, controlados, supervisados, orientados, dirigidos de alguna manera por todo lo que significa el proceso de desarrollo que siguen los países industrializados. Entonces, por ahí creo que había que empezar, ¿no? En consecuencia, una necesidad de gobernanza nueva se requiere en los países de América Latina, por ejemplo, a partir de que los líderes gubernamentales que se vayan formando tengan esa característica, saber en qué país vivimos, en qué naturaleza de país nos hemos formado, qué grado de dependencia tenemos para poder enfrentar justamente esa problemática de la dependencia. Entonces, tener ese tipo de reflexión para decir, ¿cómo yo enfrento el problema de la dolarización a nivel mundial? Si el patrón dólar de Estados Unidos ya está en decadencia y tenemos ahora la irrupción de países asiáticos, en consecuencia, el Perú tiene y debe tomar otra medida, modificar el manejo de las reservas internacionales que las tenemos en dólares, por ejemplo, ¿no? Pero ¿será posible eso? No, porque ahí tenemos ya un guardián que nos dice, no, tú estás en mi campo, no te puede manejar de otra manera. Esa es la falta de autonomía a la cual yo me refiero. Y si no, miremos la experiencia inmediata de Argentina, ¿no? En Argentina ha sido un poquito llamativo, ¿no? Ya se desnudó totalmente la naturaleza de la economía y de la sociedad argentina. Argentina ha mostrado que es un país atrasado y todo lo que se discutió en las elecciones presidenciales no giró en torno en la capacidad autonómica que podría tener Estados Unidos para enfrentar los problemas a los cuales está sujeto, por ejemplo, la cadena de endeudamiento extraordinaria que tiene, o el problema del tipo de cambio, o el problema de la inflación. Esos problemas los tenemos acá también. Y se requiere en consecuencia, para terminar, otro tipo de gobernanza. Formar un equipo de líderes que tengan esa visión y esa percepción, tener el conocimiento de lo que significa el manejo de la economía mundial, no la economía peruana únicamente, no la industrialización del Perú, sino la industrialización del desarrollo mundial, no los recursos mineros, sino ver cómo los recursos mineros tienen una finalidad en el manejo de la característica del comportamiento de los minerales y la manera como se usufructan y de qué manera. O el problema de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro tipo de estadistas,
o otro tipo de líderes y otro tipo de gobernanza, por lo tanto, ¿no? Eso creo que es importante para poder reflexionar. Ok, Les agradezco. gracias Jorge, Jorge Manrique Cienfuegos. Gracias hermano, tu aporte muy, muy importante. Bueno, en esta nueva etapa del programa, como hemos ya planificado, vamos a tocar temas libres, porque hace un rato hemos tocado sobre la gobernanza y los beneficios en los países en vía de desarrollo, en este caso en el Perú. Jorge ha hecho un poquito de política comparada con Argentina, pero bueno, está muy bien. Y ahora más bien vamos a tocar temas álgidos que están pasando en esta crisis de la política actual que vivimos en nuestro país. Nadie está contento. Si uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, para ti, ¿qué cosa es un político? Te van a decir, político igual ladrón, político igual delincuente, político igual corrupto. Ese es el concepto que tiene la ciudadanía, desgraciadamente, y no es para menos. Tenemos 6 presidentes prácticamente, 3 presidentes juntos presos, uno, el cuarto ha estado preso también, uno se ha asesinado, el otro estuvo preso en su domicilio, sabe Dios cuántos presos vendrán más, no se sabe. Pero bueno, de alguna manera esto tiene su lado bueno y su lado malo. Quiere decir que en el Perú metemos presos a los presidentes. Hacen sus fechorías, los metemos presos. Pero en sí, como decía Jimmy, creo, o alguien decía, o Pepe, lo que pasa es que el sistema está corrupto. Entonces, cuando el sistema está corrupto, obviamente que va a llegar un presidente, otro presidente, un futuro presidente, un futuro Congreso, y todos están dentro del sistema y todos van a estar corruptos. Todo el mundo aplaude al Banco Central de Reserva, por ejemplo, y dice que está manteniendo la economía bien. Bueno, habría que ver también los economistas, los especialistas, habría que hacer un análisis, qué es lo que pasa por debajo de la mesa con esos préstamos, enormes préstamos bancarios que hace el Banco Central de Reserva de nuestro propio dinero a la banca comercial, al oligopolio de la banca comercial. Y esta banca comercial, nuestro propio dinero nos lo presta a nosotros con unos intereses altísimos, ¿no? Y carambas, y si alguien de repente por la misma crisis económica deja de pagar una cuota, te mandan al Infocoa, o sea, prácticamente te sepultan financieramente. Entonces, y algo que hay que analizar. Pero en esta etapa vamos a hacer críticas, porque hay mucho que criticar, nadie está contento. Nadie está contento, la gente dice basta ya, estamos hartos, entonces queremos saber de qué estamos hartos y de a qué le decimos basta ya. Pero sin embargo, nosotros como políticos no solamente vamos a decir estamos hartos y basta ya, sino que también vamos a hacer una propuesta, cómo se podría remediar ese problema o esa crisis actual en la que vivimos. ¿Por qué? Porque la comunidad en general quiere nuestros aportes. No, criticar es fácil, pero quiere nuestros aportes. Ver los efectos, por qué los efectos, cuál es la causa, y nosotros qué podríamos aportar. Entonces empezamos en el mismo orden que hemos comenzado desde el principio. Les pido paciencia cuando les toque su turno, lo van a atender de todas maneras. Y les pido también que sean bien severos, ¿ah? Que no se guarden nada, porque este medio de comunicación es abierto, es imparcial, no se parcializa con nadie y podemos hablar libremente, con nombre propio y decir lo que realmente nosotros sentimos como peruanos. Adelante, Jimmy. Gracias, Ricardo. Voy a comenzar con una frase que hace algún tiempo acuñé y me gusta siempre decirla. Considero que aquellos que van a salvar al Perú aún no han nacido. Nuestra obligación ahora es educar a los que van a ser sus padres. Cierro la cita. A partir de esta cita, quiero enfocarme en el tema educativo. El problema de la educación en el país es el eje central de la formación como sociedad, del desarrollo como nación. Y la educación no tiene por qué ser en el campo única y exclusivamente de las ciencias, porque quiero que mi hijo sea ingeniero, que mi hijo sea, no, sino que tiene que haber educación también en humanidades que permitan el desarrollo inherente eh, eh,
que quede como tinta indeleble dentro de nuestro consciente y nuestro coeficiente intelectual, los valores humanos. Si no estudiamos humanidades, si no estudiamos filosofía, si no estudiamos valor de pensamiento, tener pensamiento crítico, jamás vamos a tener una sociedad sana. Sí, vamos a tener muchos técnicos, pero vamos a crear robots que van a hacer las cosas maquinalmente, pero nunca van a tener una conciencia crítica de lo que es convivir en comunidad. Entonces, para desarrollar una buena educación, porque lo que tenemos ahora mismo, lo que menos me gusta del Perú, es el sistema educativo, teniendo 75.000 millones de dólares de reservas netas, tenemos colegios que ni siquiera tienen profesores, o los profesores que hay son de muy mala calidad, pero claro, cuando hablo de la educación, todo el mundo piensa, sí, hay que hacer escuelas. No, 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 vamos a ver. No se trata de infraestructuras, se trata no del continente, sino del contenido. ¿Qué es lo que transmitimos a los educandos? ¿Qué es lo que les enseñamos? ¿Qué es, qué es los niños que van a heredar este país? Y muchas veces pensamos en qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. No, ¿qué hijos vamos a dejarle a este país? Porque nuestro país va a seguir estando aquí. Y si le dejamos hijos mal educados, jamás van a valorar lo que tienen en sus manos, que es la herencia, nación que les dejamos. Para, para quitar o para combatir este daño, aparte de los 75.000 millones de dólares que hay de reservas, que podríamos aumentar tranquilamente un poco nuestro gasto en educación, en buena educación, considero que la educación privada, que hoy en día no paga impuestos ninguno y genera plata como cancha y estatuas doradas y profesionales bamba de cartón piedra que pretenden engañar a una SUNEDU ya inexistente, toda esa educación puede pagar impuestos, porque no los paga. Y esos impuestos deberían ir directamente, sin tapiz ninguno, a fomentar la educación pública de calidad. De forma que un profesor en un colegio pueda ganar más que un profesor en un colegio privado. Que un profesor, que un estudiante pueda ir a un colegio público con más garantías de buena educación que a un colegio privado. Ya lo dijo Ricardo hace un momento, al comenzar, he tenido la oportunidad de vivir en varios países europeos y allí nadie lleva a su hijo a un colegio privado. O sea, todos van a los colegios públicos, hasta los hijos de los propios miembros del gobierno van a los colegios públicos, porque son colegios de calidad. No, pero no lo llevo a mi hijo a la Católica o a la UPC, ¿quién lo voy a llevar a San Marcos? ¿Quién lo voy a llevar a la... Yo, nos estamos equivocando, nos estamos matando y encima los privados no pagan impuestos, se pagan unos sobresueldos antes, se gastan dinero en lo que sea, bueno, plata como cancha, ya no digo nada más. Ese es mi planteamiento a este problema, que es la educación, y esa es la solución que yo considero, que paguen impuestos. Gracias. Ok, Jimmy, efectivamente, me has hecho recordar que cuando, bueno, uno de mis hijos estuvo estudiando en un colegio San Michel, allá en Bélgica, viene a la casa, regresa y me dice, papá, ¿sabes quién? ¿Con quién está estudiando? Estoy estudiando. Y nada menos y nada más que con el hijo del príncipe. Fíjate, el hijo del príncipe estaba estudiando en la misma aula que estudiaba mi hijo, que era un colegio estatal, como acaba de decir Jimmy. Me quedo solo. Yo me he encontrado prácticamente también muchas veces en el metro con funcionarios de la Comunidad Europea sin ningún problema. Gente congresista con su bicicleta yéndose al Congreso, sin ningún problema. Entonces, esos ejemplos a veces tenemos que imitar. Gracias, Jimmy. Entonces, en este caso, hace muy bien tu aporte. En este caso le toca la palabra, por favor, en el orden que estamos siguiendo a Roberto Gómez Sánchez. Adelante, Roberto, con tu crítica y con tu aporte para la Sí, más o solución. menos. Hace mucho tiempo leí un libro del cual no tengo el recuerdo del nombre, ni del autor, ni del título. Se quedó muy grabado en mi mente porque siempre estamos diciendo que somos un país subdesarrollado. Y tomé lo que decía este libro, de que en realidad no somos países subdesarrollados, no somos países subdesarrollados. Lo que somos son países subadministrados, porque no tenemos la capacidad para administrar, o en realidad sí la tenemos para administrar, para gestionarlo, pero gestionarlo para nosotros, para nuestro propio provecho, no del país.
una de las cosas de lo que has planteado, Ricardo, es que lo que me está molestando hoy en mi país, ¿no? En mi país, es señalar a los corruptos cuando no son de mi pensamiento, de mi partido, de mi cofradía, los señalo quiénes son los corruptos, pero no levanto la mano cuando son corruptos de mi propia cofradía, de mi propio partido. Estando los videos ahí diciendo, oye, tienes que darme de tu sueldo, etcétera y etcétera. Están los videos ahí, pero nadie se hace cargo de decir, oye, esta es una prueba y listo. Y disculpando a los abogados que puedan estar aquí, a veces en función a que de cómo fueron obtenidos y esas cosas, hacen una serie de triquiñuelas o puntos y comas que le faltan a la ley y simplemente sacan estas pruebas que se reconoce que la persona es un corrupto. Y creo una de las cosas que tendría que hacerse o que se debe hacer es que debemos tener leyes muy expeditivas para estos casos de corrupción, porque necesitamos que la población, necesitamos que no el pueblo, porque ¿quién es el pueblo? El pueblo somos todos, ¿no? Esa también es otra de las cosas que me disgusta cuando dice el pueblo me ha dicho, y digo, pero yo no he estado ahí, ¿ah? A mí no me han preguntado, y como he preguntado a otras personas, si les han preguntado tampoco, entonces, ¿no? Se irrogan a veces la voz del pueblo cuando en realidad le han preguntado a 4 o 5 personas, ¿no? Pero debemos tener leyes muy expeditivas, muy sumarias. ¿Cuánto tiempo va lo de Lavallato? ¿Cuántos están en la cárcel? Tenemos que tener leyes muy expeditivas que sean muy claras, que no haya vestigios ahí, que los hombres de leyes se aprovechen de ello para poder ayudar a los brasileños a llevarse todo el dinero, ¿no? Con plazos perentorios, no pasen 3, 4, 5 años. No sé si ustedes irán por la avenida Tacna y la avenida Emancipación. ¿Cuánto tiempo lleva ese juicio de ese edificio que está ahí que nunca se usó? Creo que van como, cuando yo llegué aquí a Lima no hace mucho, en 1974, ya estaba el edificio ahí. 1974, ya llevaba varios años, y ahí sigue, ¿no? Entonces necesitamos leyes que sean muy claras, sin dejar vestigios, con plazos perentorios, ¿no? Y con condenas largas y ejemplares. Necesitamos eso. Existen leyes, sí, pero las comas, los puntos y comas, los espacios en blanco están allí y los amigos de las leyes se aprovechan de ello para liberar a estas personas. Necesitamos mostrarle a la población de que quien comete un delito lo paga, y mucho más cuando roba los dineros de los ciudadanos, ¿no? Creo que eso me indigna mucho, ¿no? Y señalemos, aun cuando sea mi hermano, tengo que señalar lo que es un ladrón y listo, pero no lo hacemos, somos cobardes. Gracias, Roberto. Me invitas a hacerte una repregunta en este caso. ¿Qué ley tú cambiarías específicamente? ¿Cómo la modificarías y cómo la suplantarías? Uno, dos, si estás de acuerdo con que los presidentes tengan esa cárcel dorada. Adelante, Roberto. Creo que ese es intrascendente para mí el lugar donde están, si son presidentes o no. Creo que ese no es el tema. El asunto es que deben ser castigados y sepultados. Ciudadanamente deben ser sepultados. ¿Quiénes deben hacer las leyes? Lamentablemente tienen que hacerlo los abogados, pero que dejen entrar también aquellos que no son abogados para hacer esas leyes, ¿no? Porque ellos son los que las redactan, las hacen y las ponen para que el resto de neófitos que están en el Congreso simplemente la leen, le preguntan a otro abogado, está bien, y la firmen, ¿no? Creo que debe ser de utilizar, de trabajar con otros profesionales más allá mismo de los abogados, ¿no? Porque ellos la redactan para otros abogados, ¿no? Es algo que a mí me incomoda, me molesta, ¿no? Ok, gracias, Roberto. Excelente. Bueno, ahora le pasamos la palabra a José Castillo, igualmente como para todos. Pepe, ¿cuál sería tu crítica la más fuerte sobre esta crisis de la política actual que vivimos en el Perú? ¿Y cuál sería tu Bien, propuesta? gracias, Ricardo. Adelante. Gracias. Cuando vino el, eh, el neoliberalismo a través del Consenso de Washington en 1990, no solamente vinieron inversiones privadas, vino todo un cambio de cultura.
Eso lo dice muchos jurisconsultos que estuvieron en ese tiempo, ¿no? Y conocen, ¿no? A profundidad el tema, porque han tenido que cambiar ciertas leyes, ciertas legislaturas. Entonces, Fernando Calle decía de que cuando vino el neoliberalismo, lo dice así literalmente, oralmente, dice, no solamente trajo una cultura, no solamente trajo inversiones, sino trajo una cultura diferente en el aspecto social, educativo, filosófico, económico. Entonces, hubo un cambio de paradigmas, y cuando hablo de paradigmas, hablo de comportamientos psicológicos, personales, comportamientos diferentes a lo que nosotros hemos estado, habíamos hasta ese momento, habíamos estado acostumbrados a, a concebir la vida, ¿no? En comunidad, una vida en sociedad, en valores, ¿no? Entonces, vino una subcultura alienante. Esa subcultura, ¿no? Nos enmarcó dentro de lo que es, entre comillas, el libre mercado, ¿no? El libre mercado que de libre no tiene nada, porque lo único que fue, simple y llanamente, el saqueo de nuestras riquezas, ¿no? Nuestras empresas nacionales vendidas a precio de huevo roto, decía por ahí una periodista, y a 30 años de neoliberalismo tenemos una subcultura que nos ha dispersado, nos ha disgregado, nos ha atomizado, de tal forma de que creemos de que la economía, ¿no? En el Perú solamente es para los que se esfuerzan más, para los que trabajan más, para los que se levantan más temprano y para los que trabajan 35, 40 años y reciben su remuneración, su pensión, ¿no? De 500 y 200 soles. Entonces, esos paradigmas nos han hecho pensar, ¿no? Para que nosotros sigamos viviendo, ¿no? En una economía neoliberal donde el gran poder económico ha comprado, se ha adueñado, ni siquiera ha comprado, se ha adueñado con pseudos, contratos truchos, ¿no? Amparados, ¿no? En una retorcida política constitucional, ¿no? De contratos ley, que no responde al espíritu de la ley constitucional. Entonces, ni siquiera lo han comprado, sino que a través de retorcidas leyes se han adueñado de servicios y empresas estratégicas nacionales que deberían ser movidas o manejadas, ¿no? Eficientemente por empresas públicas privadas, ¿no? De alianzas, ¿no? De APP entre el Estado y la empresa privada. Entonces, eso es lo que funciona en el mundo. En el mundo no funciona que yo te doy todo esto y cómetelo con zapatos y todo y te lo regalo y págame los impuestos cuando puedas y cuando quieras. Y cuando no quieras, ahí está el Congreso para que te exonere los impuestos, ¿no? Un saqueo total. Entonces, a 30 años, nosotros tenemos paradigmas del sálvese el quien pueda y como pueda. Haga lo que pueda y como pueda. O sea, no hay un concepto de economía social. En el mundo no creo que exista un país donde no exista la economía social. Hasta en Estados Unidos existe la Reserva Federal Solidaria. Si no me equivoco, maneja más de 70.000 millones de dólares a favor de la agroexportación. Entonces, eso es una Reserva Federal libre de la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? Privada, ¿no? Que nosotros sí somos muy complacientes con los préstamos, ¿no? que recibimos. ¿Por qué? Porque como lo escuchaba a Jorge Manrique, ¿no? Tenemos más de 75.000 millones de dólares como RINES, como reservas internacionales, que nos respalda, hasta siquiera un 50% de las reservas, ¿no? Para que nos puedan prestar, y con ese dinero, dice que vamos a desarrollar el Perú. Sin embargo, esas miserias, ¿no? En el camino se difuminan, ¿no? Y se lo roban. Entonces, en esta realidad que vivimos, no tenemos un contexto
y lineamientos donde movernos. No tenemos un contexto de donde podemos nosotros generar leyes desde el Congreso para poder direccionar con maniobrabilidad el futuro. No tenemos lineamientos que nos conduzcan, ¿no?, a mediano y largo plazo al desarrollo nacional, donde nos digan, nos marquen la ruta, ¿no?, donde la empresa privada, la empresa social y el Estado fuerte regulador, no regulador de los precios ni del mercado, regulador de los tramposos, de los que quieren hacer trampa en el mercado, de los que en otros países como Estados Unidos se sanciona drásticamente hasta con más de 10 leyes, los monopolios y los monopsonios, los más perniciosos, aparte de otras leguleyadas que hay aquí en el Perú como el dumping, el acaparamiento, la especulación. Entonces, estamos estamos huérfanos de un plan nacional de desarrollo nacional. Y mi convocatoria es esa. Mi convocatoria es convocar a los mejores pensadores, a los mejores políticos, a los que tienen una idea de lo que es un país moderno, de lo que es gobernanza, convocarlos a ellos para poder hacer un plan nacional de desarrollo nacional. Quien no está en esa línea es porque están como el resto, buscando el poder nada más. Firma acá nada más, ya después te explico. Entonces, de eso ya la gente está cansada, ¿ya? Por eso es que pasan años y terminan con su agrupación política de a cinco. Entonces, tenemos nosotros que tener un plan serio para que la propuesta política sea seria y que sea creíble, constitucional, viable, convincente, esperanzadora. Yo no escucho a ningún político que tiene un plan de desarrollo que diga, que me despierte y me acelere el corazón y me diga, señor, acá está, tú eres el proyecto. O sea, yo no estoy escuchando a nadie que tenga un mensaje coherente. En ese sentido es que convoco a los que realmente tengan ese patriotismo, ¿no?, esas ganas de luchar por este país, ¿no?, empezar a hacer lo que ya hemos coincidido, en empezar a educar en una propuesta política. Educar. ¿Qué significa educar? Formar líderes, porque esos líderes son los que no van a traer las firmas, esos líderes son los que van a transmitir el mensaje de esperanza, coherente, convincente, que viable, constitucional. Pero ¿qué mensaje solamente ya yo te nombro como ya tú vas a ser mi líder allá en Puno de la Escoba, ya, júntame las firmas y te voy a nombrar alcalde? No, así no es. Así eso ya no funciona. Ok, Pepe. Tenemos que cambiar el sistema, tenemos que cambiar la forma de hacer política. Y ahí me quedo, gracias. Ok, Pepe, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ahora, para no irnos a una otra etapa, sino por favor les pido en un par de minutos, disculpa Ángel, disculpa Jorge, un par de minutos cada uno, expongan su crítica y rápidamente puedan hacer su propuesta. No queda más tiempo, lamento mucho, pero yo no voy a hablar nada más, solamente les cedo la palabra. Adelante. Tu micro, por favor, Ángel. Ya, gracias Ricardo. Sí, ya hay que ser lo más corto ya. Bueno, no voy a ponerme a criticar al gobierno porque no hay gobierno, o sea, hay muchas cosas que decir, ¿no? Y solamente queda esperar pues, cómo terminará. Somos espectadores nomás de la tragedia, ¿no?, de este circo romano acá. Pero sí hay que criticar la iniciativa o la acción o la acción política, entre comillas, de este gobierno en el término de la seguridad ciudadana, ¿ya? Se habló del plan Boluarte, se habló de pedir, se pidió facultades legislativas, que al final solamente era para justificar presupuesto. Ahora la policía, el Ministerio del Interior, todos tienen grandes presupuestos en el municipio para comprar nuevos. He visto a los serenos que le han puesto nuevos uniformes, que por aquí, pero al final es gestión parásita, o sea, comerse los recursos sin nada de resultados, y cada vez es peor. Mi propuesta era bien simple, está acá en la Constitución, o sea, la Constitución dice claramente
las atribuciones del gobierno, o sea, lo que él puede, específicamente sobre qué es declarar el estado de emergencia. Acá tenemos prácticamente invasión, tenemos de delincuentes. No, no hablo de los extranjeros que vienen con permiso, con visa, a trabajar, están trabajando en las minas, están trabajando en una empresa, bueno, en muchos rubros, sino estoy hablando de gente que ha entrado ilegalmente, delincuentes inclusive con armas, o sea, entonces mi propuesta era declarar emergencia, que salga la Fuerza Armada en el respeto estricto de los derechos humanos, que eso es lo que más le duele a los caviares, ¿no? Salir, pero hacer redadas, con todo el derecho, parar un bus que está yendo a Ica o a Tumbes, pararlos y pedir documentación. Yo también he trabajado al extranjero. Cuando trabajé 6 años en Ecuador, cada vez que viajaba pasaba por 6 puestos de policía y el ejército. Me pedían documentación, revisaban que llevaba fruta. En Chile tampoco no pasa ni un limón, pasa. En cambio, acá pasa de todo. Entonces, salir y decir, señor, usted es extranjero, pasaporte, visa, está trabajando, tiene permiso, autorización. Yo cuando trabajé en Ecuador tenía que tener autorización del Ministerio de Trabajo. Y no trabajé como ingeniero, porque allá había ingenieros. Trabajé como matricero, porque allá no había matricero. O sea, está bien restringido el tema de la inmigración allá. En Chile también. En cambio, acá la Fuerza Armada tiene que salir a cazar a estos delincuentes, pedir información. Pero ahora se están quejando de que no hay cárcel. O sea, entramos en una distracción de desgobierno, ¿no? De antigobernanza, porque más están entretenidos como Magali, o sea, como combate, o sea, prácticamente la población lo ve la crisis política como un entretenimiento. Y ahí es parte de nuestra cultura de entretenimiento. Oye, mira, uy, carajo, y la fiscal, oye, esto, oye, mire, esta loca que ha dicho, lo han sacado. Pero no hacemos política. Por eso la idea tuya de hablemos de política, pero más que hablar política, como decía Pepe Castillo, como acaba de decir todo mucho, ¿qué hacemos nosotros como políticos? Tenemos que hacer algo. Quizás me pueden criticar a mí, que estoy formando un partido, está bien, pero es una célula, pues. Tengo que formar un partido, tiene que haber, donde más me estoy centrando, más que las elecciones, me estoy centrando en la escuela de formación política y de gobierno. Donde te dije, te voy a invitar a ti, voy a invitar a Pepe, que a Chávez, a estos militantes, estos que quieren ser regidores. Pero tienen que saber, ni siquiera saben, ni siquiera tienen idea de lo que es los derechos fundamentales de la persona. A veces se confunden, ¿no? Ni siquiera tienen el concepto o sea, la definición de Estado, no saben lo que es Estado. Entonces, para mí, yo creo que hay dos grandes males: Angelito, el terrorismo urbano Angelito, perdón, y la corrupción. Ángel, perdón un ratito. Vamos a tener que necesariamente, porque es un tema bastante fuerte, falta también la intervención de Jorge Manrique. Les pido, por favor, unos minutos más ingresar para ya cerrar el programa, porque no quisiera que te Ya, quede inconcluso, Ángel. Por favor, una siguiente etapa y entramos, por favor. ¿Ya? Cortito va a ser la siguiente, por favor. Gracias.